Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Como lo anticipé este miércoles 5 de octubre, ya está conmigo Celia Medrano de la Mesa de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado por motivos de violencia y crimen organizado, y justamente va a ser el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad: el desplazamiento forzado por motivaciones de violencia, violencia de carácter generalizada, que es un concepto que ya vamos a desarrollar junto a nuestra invitada. Bienvenida, Celia, un gusto. Mucho gusto, Carlos, un placer. Gracias a usted por tomar la invitación y estar con nosotros esta mediodía. Empecemos con esta idea de este fenómeno denominado desplazamiento forzado por motivos de violencia. Ya hablaremos de violencia generalizada, pero este es un fenómeno que podríamos decir, Celia, que se está dando en los últimos años, o es algo que ha estado inminente en la sociedad y que va teniendo expresiones en ciertos periodos específicos. Primeramente es importante plantear de que no confundir el desplazamiento por razones personales de familias o individuos. Usted se separa de su esposa, entonces usted se desplaza, deja el hogar y se va a vivir a otra parte, quedando sus hijos, su esposa en la casa que han vivido siempre. Es una manera de desplazamiento, pero aquí estamos hablando de desplazamiento forzado interno por violencia generalizada. El término viene de un instrumento de derecho internacional de derechos humanos que son los principios rectores sobre desplazamientos internos, un instrumento de Naciones Unidas. Los principios rectores establecen, conceptualizan el desplazamiento interno en primer lugar como un fenómeno masivo, no un fenómeno individual. En segundo lugar, como un fenómeno obligado, forzado, desplazamientos internos que se producen por razones ajenas a la voluntad de las personas que se ven obligadas a desplazarse, y plantea diferentes razones por las que las familias o las personas se desplazan internamente. Una de ellas son causas de origen natural, terremotos, inundaciones; otras son los conflictos internos; otras son las guerras y la violencia generalizada. ¿Qué se plantea como violencia generalizada? Aquellos hechos en donde no son fenómenos aislados de violencia, sino que son fenómenos que aquejan a grupos, a núcleos familiares, a núcleos comunitarios en su conjunto, y que no hay acciones que permitan frenar esa violencia o no afectar a población civil, no afectar a personas que viven en un entorno comunitario o local determinado. Entonces, contestando a su pregunta, la violencia generalizada es aquella que genera desplazamiento interno forzado a partir de que las acciones estatales no existen o no son suficientes para cumplir con la garantía a la seguridad de las personas que viven en una zona determinada. El tema de trabajar los conceptos es muy importante, porque muchas personas pretenden desdibujar o minimizar el fenómeno, planteando, por ejemplo, ya escuchamos a funcionarios públicos decir que esto no es Afganistán, es decir, no hay desplazamientos masivos en función de que no hay un fenómeno de guerra o conflicto interno viviendo la situación. Sin embargo, el Consejo Noruego para los Refugiados en el 2014 planteó que en El Salvador puede hablarse de 288,000 salvadoreños en condición de desplazamiento interno, cifra que ratificó el CNR para el 2015, y aunque las organizaciones de sociedad civil no registramos un número de esa dimensión con respecto al fenómeno, porque los registros nuestros son de personas y familias que atendemos directamente, además que llegan a nuestras oficinas a pedir ayuda, el dato del Consejo Noruego de los Refugiados puede medirse a partir de otras fuentes oficiales. Por ejemplo, se ha conocido que el Ministerio de Educación está hablando de tratar de generar programas flexibles para que 23,000 estudiantes de secundaria del sistema público puedan tener sistemas flexibles, porque han tenido que desertar de las escuelas por razón de violencia. Los datos son mucho más altos. El MINED habla aproximadamente de 111,000 casos, pero específicamente que registrado por maestros de las escuelas, por directores de las escuelas, de que el niño desertó de la escuela por razón de la delincuencia, estamos hablando de 23,000 casos. Si cada uno de esos niños, Carlos,
se suma un padre, una madre, una abuela, un hermano, dos hermanos, una hermana, estamos promediando, podríamos hablar de 5 personas de un grupo familiar al que pertenece ese niño que desertó de la escuela por razón de violencia. Estaríamos hablando ya, solo con ese dato, de alrededor de 100,000 casos en el 2015, si solo partimos del dato de 23,000 niños que han dejado las escuelas por razón de delincuencia, de 111,000 registrados de deserción escolar por parte del Ministerio de Educación. Termino la idea. Sí. Planteando en este sentido de que hablar de violencia generalizada es precisamente ese fenómeno, que las acciones no existen o son muy pocas, que no garantizan la seguridad, el derecho a la seguridad, a la vida y a la integridad de personas en localidades completas. El drama de desaparecidos, de homicidios, de desplazamiento interno causado por violencia es comparable, si no peor, a los que vivimos durante el conflicto armado. Termino con decir entonces de que sí, no estamos en el escenario de un conflicto armado o de una guerra, no estamos en Afganistán, pero precisamente hay que tomar medidas inmediatas ahora para no vivir escenarios que representen ese dolor humano. Celia, usted mencionaba que puede considerarse, o sea, puede hacer una lectura para la noción del desplazamiento forzado y en violencia generalizada por la acción o inacción que puede tener el Estado. Y a mí me llama la atención el tema de qué tanto las acciones del Estado pueden provocar desplazamiento forzado. Podemos hablar de otros actores en los territorios vinculados a delincuencia o también otras expresiones no necesariamente delincuenciales, pero ¿puede el Estado a través de sus acciones provocar este desplazamiento forzado? En el 2015, las organizaciones integrantes de la Mesa de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado habían registrado a 623 personas desplazadas internas en el 2015, que representaban 146 casos. De eso, el 15% de estos casos era desplazamiento interno provocado por efectivos de la Fuerza Armada y por parte de la Policía Nacional Civil. Para hasta agosto, de enero hasta agosto del presente año, de 2016, estas organizaciones han registrado 88 casos. Y de estos 88 casos estamos hablando de 396 víctimas, la mayoría mujeres, adolescentes y niños. En su totalidad, de 2015 hasta agosto 2016, estamos hablando de 234 casos registrados, atendidos directamente por parte de las organizaciones que integramos la Mesa de Sociedad Civil, que implican 1,019 personas. ¿Qué es lo que sucede? De que sí, algún componente del desplazamiento forzado es causado por actores estatales, aunque la mayoría sigue siendo causada por actores no estatales, principalmente pandillas y crimen organizado. El Estado no solo provoca desplazamiento interno a partir de actores estatales, sino que también genera situaciones que las personas no tienen confianza en instancias estatales. Tenemos muchos casos que las personas han recurrido al Estado, han recurrido a Fiscalía General de la República, han recurrido a la misma Policía Nacional Civil, han recurrido a otras instancias pidiendo ayuda y no han sido atendidas. La Fiscalía General de la República, por ejemplo, personas que llegan pidiendo albergue para protegerse de amenazas porque han tenido que huir de manera intempestiva de sus hogares, les han dado 24 horas para desalojar sus casas, llegan a la Fiscalía y en la Fiscalía les dicen algo que es cierto, que la Fiscalía no tiene albergues para recibir a personas que huyen de violencia, pero no generan una acción inmediata de que la persona denuncie en condiciones de seguridad para poder atacar desde la perspectiva penal y desde el mandato de la Fiscalía General de la República para que quien produce la acción de desplazamiento a partir de vulneración de derechos, principalmente a la vida y a la integridad de las personas, sea procesado. El programa de atención a víctimas y testigos es un programa con serias falencias. Hay resoluciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que no solo señalan a instancias estatales, repito, principalmente a la Fiscalía General de la República, por no haber actuado
o por haber actuado de manera negligente en acciones que han puesto en mayor nivel de vulnerabilidad a las personas. Y hay resoluciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en donde las instancias del programa de atención a víctimas y testigos no solo no han actuado desde un enfoque hacia las víctimas, sino que han sido señaladas por responsabilidad por violar derechos humanos de las víctimas. Hechos graves, por ejemplo, como mezclar testigos criteriados junto con víctimas en las mismas casas de seguridad del programa de atención a víctimas y testigos, o incluso hechos más graves denunciados por las víctimas en donde el personal que da seguridad a estas casas acosa sexualmente a víctimas de delitos graves como trata o víctimas de otro tipo de hechos delictivos. Es importante plantearlo en el sentido de que muchas de las víctimas que han sido atendidas por parte de los programas de las organizaciones que integran la Mesa de Sociedad Civil encuentran y nos han dicho de que si hubiesen sabido que iban a vivir una revictimización o que iban a generar mayor vulnerabilidad o sufrir otro tipo de violaciones, además de los hechos que ya fueron víctimas, por parte de instancias estatales, jamás hubieran denunciado. De los 88 casos que he hablado, 45 no quieren denunciar a las instancias estatales. Son víctimas de graves hechos de violencia, pero no tienen confianza en las instancias estatales para denunciar. Hay un aspecto, Celia, estamos casi llegando al corte de ese primer segmento de entrevista, pero nos va a dar la pauta para seguirlo discutiendo en el otro segmento. Es cómo la lectura del Estado, de las diversas instituciones que conforman el Estado ante el fenómeno del desplazamiento forzado por múltiples causas o una violencia generalizada. ¿Cómo lo puede estar entendiendo el sistema o el sector justicia, por ejemplo? ¿Cómo lo puede estar entendiendo el sector de seguridad? ¿Y cómo lo pueden estar viendo instancias más de carácter con un énfasis mucho más social o promoción de los derechos humanos? Secretaría de Inclusión Social, ISDEMO, entre otras. Y creo que ese es un debate interesante, o ponerlo en reflexión, que no todas esas instituciones que componen el Estado tienen la misma lectura de este fenómeno y cuáles son las consecuencias o riesgos o preocupaciones que se tiene al tener racionalidades distintas sobre esto. Tenemos que hacer una pausa, Celia, me gustaría hacer una pausa en este momento. Regresando, me gustaría que ampliemos sobre este tema. En esta oportunidad nos acompaña Celia Medrano, de la Mesa de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado por motivos de violencia y crimen organizado. Regresamos en instantes en el espacio de entrevista de Informa TVX. Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Estamos en el espacio de entrevista este miércoles 5 de octubre y me acompaña Celia Medrano, de la Mesa de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado por motivos de violencia y crimen organizado. Y justamente ese es el tema que estamos desarrollando en estos momentos: desplazamiento forzado por motivos de violencia generalizada. Retomando entonces, Celia le había lanzado una pregunta y me gustaría tener su apreciación sobre esto. Las racionalidades o puntos de vista que tienen distintas instancias que conforman el Estado sobre la violencia, el desplazamiento forzado y la violencia generalizada. Tenemos vivencias diferentes con respecto al fenómeno. La primera es de que mientras usted interlocute a más alto nivel con funcionarios públicos, le estarán diciendo de que el problema de desplazamiento forzado no existe o es demasiado pequeño como para que amerite generar una emergencia humanitaria o acciones de carácter humanitario para atender a las víctimas. Sin embargo, en la medida que usted está bajando de nivel de funcionarios públicos a los funcionarios y personal de instancias estatales que están en primera línea, a las que le llegan las personas a pedir ayuda, empezamos a encontrar de que funcionarios o personal que nos dice necesitamos que haya albergue para esta familia, porque está en una situación en donde su vida está en riesgo, no tienen dónde estar. Y les decimos, denos una carta en donde nos está solicitando el apoyo concreto, que es una familia desplazada por violencia, para tratar de activar nuestros sistemas. Y nos dicen, no, yo no puedo darle esta carta, porque, porque mis jefes no me la van a firmar, porque la posición oficial de la institución es de que este fenómeno no existe o no es tan grave, y por lo tanto la instancia estatal no puede sentar un precedente de generar una carta pidiendo una ayuda de este tipo. Entonces, muchas veces tenemos esa contradicción entre los funcionarios que están en primera línea atendiendo directamente a las víctimas, y hemos dicho una frase que es muy importante: no puede taparse el sol con un dedo. Cuando un funcionario está diciendo en un medio de comunicación no hay desplazamiento forzado en El Salvador,
tiene un problema grave de credibilidad para quien lo está escuchando, porque quien está escuchando a este funcionario en televisión, en radio, tiene un vecino, tiene un familiar o está viviendo directamente la situación de desplazamiento interno. Sin embargo, hay instituciones, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos firmó un convenio con nosotros en donde no solo reconoce el desplazamiento interno y la gravedad del desplazamiento interno a partir de violencia generalizada, sino que ha empezado a tomar acciones, tiene directrices internas para registrar y atender a las víctimas y ha generado ya un informe en agosto del presente año donde habla de 142 casos registrados por las oficinas de Ombudsman en todo el país. Luego también hemos firmado convenio con la Procuraduría General de la República, que también enfrenta la necesidad de atender de manera específica esta particularidad de víctimas y también estamos dando pasos para poder trabajar con personal técnico de la PGR en función de atender a las víctimas. Y el pasado viernes firmamos un convenio con el ISDEMO, lo firmó la presidenta del ISDEMO, la secretaria de Inclusión Social, y el documento, si usted me lo permite, lo leo concretamente. El nombre del convenio es más que claro. Estamos firmando el convenio marco de cooperación entre el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer y la Fundación Cristosal para la gestión de sistemas de atención y protección a mujeres y sus familias víctimas desplazadas por violencia generalizada y violaciones a derechos humanos en El Salvador. El ISDEMO recibe una cantidad significativa de mujeres que son víctimas de violencia a partir de violencia generada por crimen organizado, por pandillas y también por actores estatales, principalmente Policía Nacional Civil y Fuerza Armada. Entonces, poco a poco creemos que independientemente del discurso oficial de alto nivel, las organizaciones van asumiendo la necesidad responsable, desde mi punto de vista, de generar mecanismos para proteger a las víctimas y atender debidamente a las víctimas. ¿Puede ser este un primer paso, Celia, de este convenio que han firmado junto al ISDEMO de reconocimiento de esta situación como un problema de intervención del Estado? Porque es interesante esta idea que usted mencionaba, la lectura que pueden tener otras instancias, no verlo como un problema, lo ven como una situación menor, entre comillas, y ven que el énfasis es otro, pero ¿cómo este puede ser un punto de partida para que desde el órgano ejecutivo se pueda reconocer esta situación problemática y se derive, y viene el tema de políticas públicas, acciones estatales que puedan enfrentar esta situación? El problema es que al no reconocer el problema ni reconocer su gravedad, usted no registra el problema. Al no registrarlo, el problema no existe o existen subregistros del fenómeno. Entonces unos dirán, hay 100 desplazamientos forzados, otros dirán, hay 288,000, como dice el Consejo Noruego de los Refugiados. Al no tener registro o no tener subregistro, usted no genera políticas públicas o medidas al menos inmediatas, eficaces de emergencia para atender a las víctimas. Y al no generar proyectos, medidas, política pública para atender esta especificidad de víctimas, usted está violando derechos humanos. Porque al negar el problema, usted niega la existencia de víctimas por este problema y por lo tanto no está generando acciones integrales para atenderlas, violando el derecho de las víctimas de recibir atención. Nosotros hemos propuesto, y la Procuraduría de Derechos Humanos en su informe lo recoge, de marcarse a partir de los principios rectores de Naciones Unidas sobre desplazamientos internos. Este instrumento del Derecho Internacional de Derechos Humanos permite en primer lugar conceptualizar desplazamiento interno por las causas que ya he mencionado y en el caso de El Salvador, violencia generalizada. En segundo lugar, genera una serie de principios para trabajar con dignidad y de manera integral la atención de las víctimas y genera fases, genera la fase de ayuda humanitaria, es decir, lo que está pasando en Caluco, por ejemplo, inmediatamente un albergue de emergencia para atender a las personas, y la segunda fase, que es generar condiciones de reubicación o de retorno de las personas una vez minimizado al menos las condiciones de violencia que generaron que tuvieran que huir para salvar sus vidas o salvaguardar su integridad. Partiendo de esto, nosotros creemos de que el Estado salvadoreño y el gobierno
pueden dar pasos significativos para empezar a abordar el problema. Desde sociedad civil estamos en plena disposición de colaborar. Esto es un paso en lo que se refiere al convenio firmado el viernes pasado con ISDEMO, en el sentido de que sí, señalamos el vacío y como una violación a derechos humanos, desconocer el problema y no actuar para atender a las víctimas. Pero las instancias que sean responsables en asumir y el trabajo conjunto para atender adecuadamente a las víctimas, para registrar los hechos, para generar información suficiente y veraz que permita dar un perfil de las víctimas y atenderlas de manera adecuada hacia programas integrales. Creemos que debe de trabajarse en un sistema nacional de protección a víctimas de violencia y eso no es una facultad únicamente del órgano ejecutivo. No es una función que deba de ser centralizada, hegemonizada por una sola instancia del Estado. La responsabilidad de trabajar para proteger a las víctimas de manera efectiva e integral es una responsabilidad del Estado salvadoreño, no solo del gobierno salvadoreño. Y terminar con decirle de que es muy importante, creemos de que el gobierno haría muy bien, no es una señal de debilidad, el reconocer un problema tan grave como el desplazamiento interno y eso permitiría también caracterizar de manera objetiva a las víctimas. Otros funcionarios han señalado de que la mayoría de familias que se desplazan o que no retornan a las localidades de donde han huido es porque pertenecen parte, integrantes de estas familias, a estructuras de pandillas. Es una situación delicada, estigmatiza, criminaliza a las víctimas de desplazamiento interno y si bien puede plantearse de que hay familias que por ser familiares de miembros de pandillas también huyen de ciertas localidades, en los casos al menos que atienden las organizaciones de la Mesa de Sociedad Civil no son la mayoría. La mayoría de casos que hemos atendido del 2019, que he hecho referencia hasta el momento en 2 años, la mayoría no están relacionadas con pandillas o con elementos de crimen organizado. Por el contrario, huyen de las amenazas de estos actores y también de actores estatales y en ese sentido escuchar la declaración de un funcionario que además de que han sido víctimas, ha habido impunidad en los hechos, esté señalando de que han huido porque de seguro dentro de sus miembros hay miembros de pandillas, es una situación que las revictimiza. Celi, me gustaría que hablemos un campo todavía un poco más amplio de las condiciones de violencia a nivel territorial. Hace algunos días estuvo acá con nosotros Rodrigo Ávila, diputado del grupo parlamentario de Arena, y Arena tiene una propuesta que es la de hacer un registro de pandillas y de personas o de familiares, pero también hablan de una propuesta de ley de defensa social en la cual ellos consideran el tema de una captura, pero también un retiro obligatorio, es decir, en la formación de estas personas. Por otro lado, también tenemos la noción del Plan El Salvador Seguro, que es la apuesta gubernamental. Y ahí tenemos una lectura de estos aspectos. En el Plan El Salvador Seguro hay un eje que habla sobre el tema de protección y asistencia a las víctimas. Tenemos 2 puntos de vista diametralmente opuestos. ¿Cómo entra la lectura de un trabajo integral hacia la protección de víctimas en estos 2 puntos? Porque por un lado, un extremo lo que hace es extracción y también salida obligatoria y lo que buscan es o encerrar a estos grupos estigmatizándolos. Por otro lado, hablan de un proceso de trabajo a víctimas, pero también nos da la claridad o nos deja la idea de que la acción estatal es mucho más represiva en lugar de un trabajo más integrado y más social en los territorios para evitar el desplazamiento forzado. ¿Cuál es la lectura que hacen desde la mesa, desde estos 2 puntos de vista sobre las consideraciones que tienen del problema de las violencias en el país? En primer lugar, hablar del Plan El Salvador Seguro. ¿Sí? El Plan El Salvador Seguro es un documento consensuado, facilitado por el PNUD y generó ejes concretos. El eje 4 es el referido a la atención integral a víctimas de violencia y parte del eje 4 son la creación de 15 albergues municipales y un diagnóstico. Sabemos que el diagnóstico está siendo apoyado con aval del gobierno de El Salvador por instancias internacionales. Sin embargo, en el caso de los albergues municipales, el fenómeno de Caluco, por ejemplo, no responde al Plan del Salvador Seguro. El fenómeno de Caluco fue espontáneo por parte del gobierno municipal de generar condiciones de poder dar albergue inmediato
a un grupo significativo de familias que tuvo que huir y movilizarse de una localidad determinada. ¿Qué es lo que sucede? El Plan El Salvador Seguro no parece ser en la práctica, aunque esté presente en los discursos oficiales, no parece ser el eje central de acción de política pública en materia de seguridad por parte del Estado, del gobierno salvadoreño. Más parece de que el Plan El Salvador Seguro está quedando relegado a la reunión de Consejo de Ministros con una línea manodurista que poco a poco puede generar mayores consecuencias y el remedio puede resultar más nocivo que la enfermedad misma. Creemos de que el Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que nació precisamente del Plan de Salvador Seguro, debería de ser tomado más en cuenta, más allá de los discursos oficiales. El Plan El Salvador Seguro debería de ser realmente el eje de acción institucional real en la práctica de las acciones en materia de seguridad que pueda generar el gobierno de El Salvador. Tengo que cerrar con esto. Solo me gustaría tener su apreciación muy puntual, Celia, sobre la apreciación extrema o el punto de vista que tiene el sector, en este caso de Arena, del análisis que tienen sobre el tema de violencia es defensa social y registro de pandillas. ¿Qué apreciación tiene usted sobre eso puntualmente? Está enfocado nuevamente con un enfoque únicamente de seguridad pública y exclusivamente haciendo uso de la facultad estatal de ejercer la represión y el control. Ningún plan de seguridad, si no tiene una visión más allá de la acción represiva inmediata, va a funcionar a largo plazo. Y ahí tenemos fenómenos como en Pachimalco, por ejemplo, que se generan acciones militares policiales con tanquetas y grupos de alto nivel, grupos élite de combate del crimen, y después elementos policiales y elementos de la Fuerza Armada buscando a las familias que han huido para que regresen. Las familias nos dicen, ¿yo cómo voy a regresar? Si allí, en cuanto yo regrese y ellos se vayan, vuelven a suceder las situaciones de violencia que me obligaron a mí huir. O la policía comunitaria. Si la policía comunitaria, que en principio es un buen concepto, pero si se desnaturaliza, convirtiendo al policía comunitario como el que facilita la acción de la relación de la comunidad únicamente como informante de la policía de los hechores de acciones delictivas dentro de la comunidad, la policía comunitaria no va a funcionar si solamente prevalece ese tipo de enfoque. Celia, ha sido un gusto. Gracias por habernos acompañado. Gracias por haber estado con nosotros. Esta mediodía del miércoles 5 de octubre nos acompañó Celia Medrano de la Mesa de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado por Motivos de Violencia y Crimen Organizado. Permítanos una pausa, continuamos con más en la primera emisión de Informa TVX. Regresamos en instantes.